Hoy vamos a continuar con la Mishnah 15 según una versión del tercer capítulo de Pirkei Avot. Y comienza diciendo, Hua Yaomer, él solía decir. ¿Quién es él? Es el que estuvimos viendo ayer, el gran rabino, el gran Jajam Rabbi Akiva, el ilustre, el gigante, como ayer lo mencioné. Y ayer comenzamos un poquito con la historia y dije que en las siguientes Mishnayot, que van a ser dos más aparte de esta, que la dice él mismo, vamos a ir contando en cada una un poco de su historia para que con todo y todo sea algo mínimo de la historia de Rabbi Akiva, porque es como ayer lo dijo, un libro abierto, que su vida es una gran enseñanza. Entonces sí vale muchísimo la pena conocer un poquito acerca de él. Okay. Entonces antes de entrar en la Mishnah, vamos a hablar un poquito más de Rabbi Akiva. Ayer relaté acerca de su papá, Yosef, su historia, cómo se convirtió, cómo él nació, su mamá que era Sará, y mencionamos que falleció su mamá cuando él tenía 2 años, y en poco tiempo de la angustia fallece también su papá. Y que una amiga de la mamá que trabajaba con Kalbá Sabúa, él fue uno de los más ricos de Jerusalén, que incluso el nombre de él, Kalbá Sabúa, es en arameo, que es un apodo que dice Kalbá Sabúa, que significa que aquella persona que estaba hambriento como un perro, es el muerto de hambre, salía totalmente lleno y satisfecho, sabía, lleno de su casa, es decir, tenía mucha abundancia y era muy generoso. Era realmente una persona muy rica, pero respetaba mucho a los Jamim, ayudaba a todo el pueblo de Israel. Es decir, tenía riquezas, pero la administraba correctamente y era una persona muy, muy noble. Entonces, una de las mujeres que trabajaba con él era amiga de la mamá. Cuando ve a este niño que quedó huérfano de papá y mamá, que era Rabbi Akiva, a los 2 años lo adopta y lo lleva con ella. Y él crece desde los 2 años trabajando en casa de Kalbá Sabúa. Según lo que estuve investigando, aunque no se conoce mucho esta historia, cuando creció se casó con la hija de esta sirvienta, o más bien de esta trabajadora de Kalbá Sabúa. Eso fue en un principio, antes de la historia conocida que se termina casando con la hija del mismo rico, del mismo millonario. Pero se casó con ella y tiene un hijo. Y en esa época que él trabajaba de pastor, era un trabajador, agricultor, que pastoreaba el ganado de este gran millonario Kalbá Sabúa. Era muy inteligente igual y muy noble, tenía cualidades muy, muy notorias, positivas. Sin embargo, bueno, él lo que hacía, lo hacía muy bien, y en la época que estuvo trabajando ahí, disculpen, en esa época aprendió muchísimo del campo, de la agricultura, de zoología, de los animales, solo. Es decir, aprendió ciencias y entendimiento de cómo funciona por su gran capacidad que él tenía. Pero sin embargo él observaba que de repente a la casa de este gran millonario Kalbá Sabúa llegaban grandes jamim, grandes sabios, y él los respetaba muchísimo, los llevaba a su casa y les daba de comer, los atendía. Entonces y empezó a decir por qué veía a algunos de ellos, obviamente una minoría, que a veces no eran muy respetuosos. Entonces se empezó a desarrollar un odio muy grande. Cuando él llegó a ser un gran jajam, le contó a sus alumnos que antes
cuando era campesino, antes de llegar a ser jam, cuando veía un sabio, un jam, tenía tanto rechazo que decía, ¿quién daría que pueda agarrar uno de ellos? Dice, venashejo toca jamor, y morderlo como un burro. Y los alumnos se preguntaron extrañados, oye, ¿no se dice así? ¿Qué significa morderlo como un burro? En todo caso, morderlo como un perro. ¿Por qué esa expresión tan extraña de decir morderlos como un burro? Les dijo, era tanto mi odio que sí pensaban morderlo como un burro, porque un perro puede morder y muerde la carne más superficialmente. El burro, si llega a morder, que es muy fuerte, el burro, sabemos que le llamamos burro de carga, que tiene mucha fuerza, rompe los huesos también. A ese grado era el rechazo y el odio. Hay quien nos explica que no a todos, sino a los que veían en una época de destrucción del templo, que no había respeto, como sabemos también, incluso los alumnos de Rabbi Akiva, que no se respetaron. Entonces, cuando veía a alguien que era gran sabio y no tenía respeto a los demás, entonces ahí desarrolló ese sentimiento de rechazo. ¿Qué sucede? Una vez estaba haciendo su trabajo, pastoreando los animales, y se aleja un poquito del campo donde tenían que estar los animales. Se alejó un poco de más, era una tarde de Tamuz, que era muy calurosa. ¿Y qué sucede? Empieza a beber mucho, tenía su cantimplora, pero tropieza con una piedra, se cae y se le rompe la cantimplora y el agua se cae, se absorbe en la tierra. Pasa un tiempito, estaba muy lejos y empieza a tener muchísima sed. No llegaba, que el camino eran unas horas que tenía que llegar, se podía morir de sed. Observa una caravana que pasa por ahí de gente sencilla, humilde, y se les acerca, por favor, necesito que me den agua, estoy sediento. Y los otros no le hicieron caso, que no te conocemos, que nos importa, se siguieron. Una segunda caravana que pasaba por ahí se paró en el camino buscando agua. Lo mismo sucede. Y así, de repente, en una de ellas él seguía insistiendo, si no se iba a morir de sed. En una de ellas pide lo mismo y gente que estaba ahí lo rechazan. ¿Qué nos importa? Estaba un jajam que se llamaba Hananiah. Lo mencionamos ya anteriormente en unas Mishayot, Rabbi Yoshua ben Hananiah. Dijimos Rabbi Yoshua, hijo de Hananiah, y era el papá de él, que también era un sabio. Y cuando él ve que le contestan así, le dice, ¿qué les pasa? Es una persona que le está pidiendo de beber, ¿cómo no les dan? Se baja él de la carroza donde estaba, de viaje, tenía su cantimplora, le da de beber, así lo apapacha, y le dice, quédate con ella, con la cantimplora completa. Yo estoy en camino, en un carruaje con caballos, voy a llegar cerca, ya rápido, mucho más rápido que tú, que estás caminando, a mi destino, y voy a conseguir más agua. Tú estás aquí a pie y lejos, la necesitas más que yo. Él queda impactado de esa acción y de hecho prácticamente le salvó la vida, o si no tal vez se podría morir de sed. Era un día caluroso y estaba muy lejos. Pregunta, ¿quién es esta persona? Le dicen, es un jajam, se llamaba Hananiah, Rabbi Hananiah. Entonces se pone a pensar, se da cuenta, todos los que pasaron, todos la misma reacción, nadie me hizo caso, que si no les importó mis condiciones, que me podía morir. El único, y le explicaron, eres un jajam que tiene valores, estudió y sabe la importancia de ayudar a alguien. Desde ese momento, él cambió su visión de los jamim. Dijo, mira, el que estudia, el que tiene valores, mira cómo actúa, a diferencia de las otras personas que me iban a dejar morir de sed, y mira su comportamiento. Eso fue un suceso cuando era todavía campesino, que desde ahí ya tuvo como que la duda de irse a estudiar. Pero dice, bueno, pero tengo una esposa, un hijo, ya más o menos para ese entonces tenía como 10 años ese hijo,
Y dice, pero ¿qué voy a hacer? No puedo dejar a mi esposa, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo la voy a mantener? Cuentan que pasa un tiempo, y por eso ayer mencioné que la vida de Rabbi Akiva desde el principio, desde pequeño hasta que murió, fue trágica. Es decir, así como llegó a la máxima grandeza, no fácil se logra eso, también fue con el máximo sacrificio y sufrimiento que él tuvo en su vida. De repente, un día ve que su esposa fallece. Vuelvo a recordar que en los tiempos de antes era muy común morir jóvenes porque cualquier infección, cualquier enfermedad, la gente se podía morir. Fallece su esposa y él se queda con ese hijo de 10 años. Entra en una desesperación. ¿Qué voy a hacer con un niño de 10 años? Tengo que trabajar. ¿Quién nos va a atender? Y se pone a llorar. ¿Quién lo ve? Una de las hijas, tenía varias hijas, de Calvasabúa, de este multimillonario, donde él trabajaba en sus campos. De por sí ella ya lo había observado a él y veía que de todos los trabajadores era una persona que tenía valores, tenía principios, además de inteligencia que veía en él, pero tenía valores, pero era ignorante total en cosas de Torah, pero sin embargo vio unas cualidades y un potencial que prácticamente se había enamorado de él, primero de sus virtudes. Ya cuando falleció su esposa y lo ve así de triste, empieza a dialogar con él y le dice, yo veo en ti un potencial muy, pero muy grande. Dice, estoy dispuesta a casarme contigo, pero a ti te falta solamente una cosa. Te falta estudiar. Yo sé que tienes la capacidad y el potencial, tienes buenas cualidades, y si tú estudias vas a llegar a algo grande. Yo estoy dispuesta a casarme contigo, pero con esa condición. Él no lo podía creer. Era la hija de una de las mejores familias que habían en Jerusalén, las más importantes. Además, era muy guapa ella. Tenía todo. Tenía de verdad, era de buenos principios, de buen corazón, buenos principios, belleza, familia, se podría decir aristócrata en su familia. Y él era, su papá, no tenía aristocracia, no tenía, su papá era converso, era un pobre trabajador, huérfano, no tenía nada, ignorante total. ¿Cómo esta joven ahora sí, del nivel más alto que él podía pretender, ella podía casarse con el príncipe, con el más importante en esa época de Jerusalén? ¿Y en quién se fija? En este joven. Justamente con eso demostró sus valores. Se llamaba Rachel, es muy conocida. Demostró sus valores, que no era superficial y decir, ay, el nombre, el apellido, la riqueza. Vio potencial y vio cualidades y puso su ojo en él. Y obviamente que fue muy acertada y no se equivocó, pero en lo más mínimo. Sin embargo, lo sabía perfectamente ella, que su papá, pero ni aunque le ruegue, ni aunque le bese los pies, no le iba a permitir casarse con alguien así. Dice, a sus hermanas siempre le buscó de las familias más distinguidas del país, y tenía las posibilidades, porque tenían todo, además de riqueza. Eran gente con valores, con principios, como dije, respetaba a los sabios. Dice, no era como ese dicho, ¿no? Que era tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. No, en este caso no era así. Era rico y además tenía riqueza espiritual, muy respetados. Entonces sabía perfectamente que de ninguna manera su papá lo iba a aceptar. Pero ella tenía ya madurez, tenía la edad suficiente para tomar decisiones, y dijo, vamos a
a escaparnos, o más bien, dice, vamos a casarnos igual, en secreto, sin el consentimiento de mi papá, y yo estoy dispuesta a todo el sacrificio para casarme con alguien como tú, que sé que tienes el potencial, con la única condición de que te superes y que estudies. Total, obviamente, que esto tarde o temprano no se lo podía ocultar muchísimo al papá. Se entera el papá, habla con ella, primero trata de convencerla que desista de esa idea. Cuando ella, firme en su decisión y se enterca, el papá le dice, desde este momento no eres mi hija y te desheredo. Dice, era archimillonario, dice, ni un centavo para ti, te vas de mi casa sin nada, con lo que traes puesto. Efectivamente, se van, él y ella, sin nada. Según les digo, estas fuentes que estoy buscando, todavía con este niño, que él tenía, ese niño de 10 años, que fue en esa época, se van de la casa y bueno, se van a buscar cualquier medio, a buscar qué hacer, trabajar en algo, y obviamente estaban viviendo en la pobreza extrema. Cuenta el Talmud que Dios, para mandarle, porque todo eso es parte, no entendemos cómo alguien con esa voluntad esté sufriendo de esa manera, una mujer como ella, pero justamente para llegar a veces a un nivel tan alto y a grandeza tan especial, a veces uno tiene que pasar pruebas difíciles. Entonces, pero igual Dios se apiada de él, de lo que estaba sufriendo, y dice que le manda a una persona, Eliyahu Anabí, disfrazado de un pobre, y les toca la puerta en su choza, lo que tenían ahí, que no se podía llamar una casa. Él lo atiende, dice, ¿qué deseas? Le dice a esa persona, mi esposa se está aliviando y no tengo paja para que tenga dónde apoyarse, dónde acostarse. Dice, soy pobre y no tengo nada, ni paja. Entonces él le da y le dice a su esposa, ya ves, hay gente mucho más necesitada. Nosotros tenemos abundantemente paja y tenemos, dice, hay gente más pobre que nosotros. Bueno, como una forma fue de consuelo que digo Eliyahu Anabí. De todos modos, ahí está la famosa historia muy conocida que él, según la versión que yo investigué, eso fue todavía antes, fue después que cambió su visión sobre los sabios, cuando esta persona le dio de beber, que ahí recibió esta lección, que dentro de lo que estaba llevando su ganado y demás, una vez se detiene y ve una roca, pero que estaba desgastada la roca. ¿Por qué? Porque goteaba agua, había una cascada, una caída de agua cerca de ahí, iba goteando sobre la roca. Entonces se puso a analizar e investigar cómo se desgastó esa roca. Y entendió, llegó a la conclusión que el agua constante que golpeaba la roca la fue desgastando. Entonces se puso a pensar. Dijo, el agua es lo más blando que hay y la roca es lo más duro que hay. Si el agua, lo más blando, puede perforar, puede desgastar a lo más duro, con más razón que el conocimiento de la Torá puede penetrar en mi cerebro. Dice que no es el mismo ejemplo, no es una roca y el agua. Sí, dice, puedo, aunque nunca estudié, he sabido que tenía, cuando se casó, cuando empezó, tenía 40 años, que hasta ese momento era absolutamente ignorante en cosas de religión. Sí, como dije, solo llegó al conocimiento de zoología, de agricultura, entendió, pero de religión no sabía nada. Entonces dijo, igual, a los 40 años, si el agua puede perforar la roca, el conocimiento puede penetrar dentro de mí. Entonces ya tenía esa visión, por eso accedió a la condición de su esposa.
Hay un midrash, un comentario que cuenta que cuando llegó el momento que tenía que cumplir la promesa, ella se casó con esa condición, como que no se animaba. Dice, una persona de 40 años, ¿se voy a ir a dónde? A donde están los sabios estudiando. Y va a ir con su hijo de 10 años. Voy a ir ahí y todos son grandes sabios. Los niños empiezan a estudiar el Aleph Bet, las primeras letras, y yo a los 40 años voy a empezar a estudiar con las letras como un niño pequeño. Le daba pena. Entonces hay un midrash que comenta que su esposa le quiso dar una lección para que se le quite la pena, que al margen es una lección. No importa si esto sucedió tal cual o no, pero la enseñanza sí es muy, muy real para todos nosotros. ¿Qué hace su esposa? Consigue de un vecino prestado un burro. Y de forma artística agarra, excava un poquito algo de tierra, vio un lugarcito que tenía crecida unas flores y unas plantitas, pero lo hizo de forma artística. Había conseguido, un burro que tenía una pequeña joroba, más bien un hundimiento en una parte y en otra parte joroba. Entonces, ¿qué hizo? Aprovechó esa joroba y esa parte que tiene el cuerpo hundida y acomodó sobre él esa tierra con la planta y con la flor y se veía parejo. Se unió con la joroba esa tierra. Entonces daba la apariencia como si del cuerpo del burro le había crecido esas plantas y esas flores. Así lo hizo artísticamente, que se aparentaba. Entonces le dijo a su esposo, a Rabbi Akiva, que en ese momento se la llamaba Akiva, todavía no era Rabbi Akiva, era ignorante totalmente. Le dice, a ver, acompáñame. Bueno, ¿a qué? Acompáñame, por favor. Va, por decir, al Zócalo, al centro de la ciudad, con ese burro que se veía como si le creció plantas y flores. Y bueno, cuando va por ahí llama muchísimo la atención. Todos empiezan a salir de sus tiendas y todo. Se corre la voz, mira, un burro milagroso que le crece plantas. ¡Wow! Causó sensación, porque de verdad estaba hecho así, parecía. Nadie sabía que tenía joroba y la cubrió con eso. ¿Ok? Bueno, causó mucha sensación en un lugar céntrico donde había mucha gente. Al día siguiente le vuelve a decir ella a su esposa, acompáñame, que quiero volver a ir al centro. Y vuelve a llevar al burro. Y de vuelta causa sensación, pero ya no como el primer día, muchos ya lo habían visto ayer. Bueno, así lo hizo el tercer día, cuarto, quinto. Al cabo de una semana, ya nadie lo volteaba a ver. Ya es la misma gente, ya lo había visto. La primera vez los impresionó mucho. Se acostumbraron unos días a verlo, ya se hizo alguna rutina y nadie volteó a verlo. Le dijo, ¿ves? Lo estás viendo con tus ojos esta realidad. Efectivamente, vas a ir tú 40 años, un hombre ya formado en su plenitud, vas a ir a sentarte a estudiar las primeras letras, el Aleph Bet, lo que hacen en el kinder. Y sí, todos van a voltear, va a ser una sensación, todos van a decir, ay, y este ignorante, adulto y no sabe nada. Efectivamente, no te niego, seguro que va a ser así. El segundo día también, el tercero, y al cabo de una semana, si quieres 2 semanas, ya se van a hacer la idea, se van a acostumbrar y no va a pasar nada. Y efectivamente así sucedió. Fue, y así lo veían, dice que fue a Lud, un lugar importante de estudio, y así, los primeros llamó mucho la atención, después se acostumbraron, al cabo de 2 años ya sabía el Tanaj completo de memoria, ya se lo aprendió, además de las letras todo, y aprendió, bueno, y ahí se dedicó, y es famosa, el resto de la historia es muy conocida, lo repito igual para el quien no la haya oído, pero la historia, yo creo que todos la conocen, es las historias más contadas del Talmud acerca de Rabbi Akiva, que él empezó a los 40 años. Vemos que todos tenemos esperanzas, nadie puede decir ya es tarde, porque le llevamos ventaja a Rabbi Akiva. El que tenga 60, 50, 70,
pero sabe leer y conoce conceptos, ya le llevamos un camino recorrido. Entonces siempre se puede empezar, como dice, nunca es tarde cuando le dices, cuando hay voluntad y una decisión, nunca es tarde. Y también esta enseñanza de no dejarse llevar. A veces uno quiere hacer una superación en su vida, un cambio, y tiene ese miedo, ay, ¿qué me van a decir? Ay, mis familias, mis amigos, te hiciste jajamito, me estás con Shabbat, o lo que sea. Digo, si voy a hacer algo bueno, sí, sí puedes llamar la atención al principio, después se acostumbran y todo, como lo que estoy contando aquí, y vale la pena la superación, tener un futuro espiritual y ganarse la vida eterna por pasar unos días que llame un poco la atención y al final eso se acostumbra. Pero de todos modos, como dije, la historia se conoce de que su esposa lo envía, le dice, vete lejos para que te concentres y cuando más tiempo, mejor. Quiero que no regreses hasta que de verdad seas un sabio y hayas aprendido muchísimo. Bueno, ella lo mandó, se fue lejos, se fue a estudiar, pero como dije, la fuerza de voluntad, su capacidad además, se dedicó día y noche sin nada que lo distraiga y como es sabido, estudió 12 años consecutivos y llegó a ser con esos 12 años un gran sabio. Y mientras su esposa, dicen que hasta vendía su pelo, se dejaba el pelo, se lo cortaba y lo vendía, y así sufriendo en pobreza extrema. Pobreza extrema. Se tenía un vecino, era una persona mayor, un anciano, pero muy malicioso, muy así malicioso, siempre así la picaba. Y justo cuando regresa Rabbi Akiva, después de 12 años, me dijo el tiempo máximo, ya fue suficiente, 12 años, regresa a su casa a ver a su esposa. Se está acercando y justo en ese momento oye que está discutiendo, que ese anciano malicioso se está como burlando de ella y le dice, hizo bien tu papá que te desheredó. La veía sufriendo, ¿no?, en la pobreza. Hizo muy bien tu papá que te desheredó por haberte casado con ese hombre. Dice, que te dejó viuda en vida. Y dice, mira, se fue y tú aquí matándote. Y se la estaba molestando, picando. Le dice, no, estás muy equivocado, le dice. Él no me abandonó. Yo le exigí que se vaya a estudiar. Dice, fue bajo mi petición. Yo estoy feliz. Me estoy sacrificando, pero sé que él se está superando. Le dice al viejo, pero 12 años. Una cosa es que se vaya 6 meses, que ya es mucho. Pero 12 años. Le dice, 12 años. Y si él por esos 12 años se supera y se hace un gran sabio, no me importa que sean otros 12 años. Por mí, mientras él esté, yo sé que él se está superando, yo estoy feliz, aunque se quede otros 12 años. Él está oyendo esa conversación. Cuando oye esa conversación, dice, recibí el permiso de mi esposa, lo acabo de oír, de 12 años más, lo dijo claramente. Da la media vuelta, no la saluda antes que se arrepienta, da la media vuelta y se regresa. Y efectivamente se queda 12 años más. En total 24 años estudiando, superándose, pero llegó a un nivel indescriptible. De ahí viene el famoso que dicen, no sé si es exacto, ¿no?, pero dicen que cada año hacían 1000 alumnos. Pero la cosa es que llega a lograr tener 24.000 alumnos en ese periodo de estudio, que lo seguían a él por su gran sabiduría, y llegó el momento, ahora sí, de que dice, ya es hora que mi pobre esposa, que se sacrificó tanto para permitirme eso, ya le toca verme y ver lo que logré, porque
es lo que ella quería, su aspiración era que él logre eso. Dice, le voy a enseñar cómo su sueño y su sacrificio valió la pena y se logró. Total, llega a su pueblo acompañado de miles de alumnos, se hace un alboroto, todo el mundo hablando, ella se entera que está llegando y va a recibirlo. Lo ve de vuelta el vecino, el viejo malicioso, y le dice, ¿y tú con esas vestimentas harapientas vas a ir a recibir a tu esposo? Y la estaba molestando porque sabía que no tenía otras. Le dice, mi esposo no se va a fijar en eso. Él se sacrificó y no le importa, no se va a fijar en mis vestimentas y en mi apariencia. Total, va a su encuentro y cuando lo ve acercarse, lo ve, se da cuenta la grandeza a que había llegado, el respeto que tenía de todos, la invade una gran emoción y corre hacia él, echándose encima de él a abrazarlo. Los alumnos, obviamente que no la conocían, ven una mujer así, parecía como una mujer pobre de la calle, con vestimentas harapientas, que se le está aventando al gran sabio, corren inmediatamente para hasta pegarle y quitarla de ahí, y les grita Rabbi Akiva, ¡cuidado de no faltarle respeto a esta mujer! Dice, todo el nivel y conocimiento que yo tengo, y por consiguiente, todo el conocimiento que ustedes tienen, porque lo que ustedes aprendieron se los transmití yo, todo se lo debemos a esta mujer. Dice, el respeto que me están dando a mí no me lo merezco yo, se lo merece ella. A ella es la que tienen que respetar. Se quedan todos así, atónitos. ¿Y quién se entera? Se entera el suegro, Calvasagua. Cuando observa que él respetaba mucho a los Jamim, observa en quién se convirtió su yerno, el que, como recuerdan que lo mencioné ayer de vuelta, lo que dijo Repido Sa Ben Arkinaz, que dijo, tú eres el famoso Rabbi Akiva, que tu fama llega de un punto, de un extremo del mundo al otro. Dice, tú eres, y así ya sucedió, su fama llegó a ser a nivel mundial. Y se entera que es su yerno y se da cuenta de lo que había prometido, que desheredó a su hija. Va con los Jamim y les pide por favor que le cancelen su juramento y su promesa. Le dijeron, bueno, ¿por qué la hiciste? Cuando la hice era porque era totalmente ignorante y no iba a permitir que mi hija se case con alguien así. Yo al contrario, respetaba la Torá y quería que alguien que se case con un sabio, con alguien. Entonces, como vieron que tenía razón el argumento, se la cancelan. Y ahí es cuando le da a su yerno, a Rabbi Akiva, la mitad de su fortuna. Era multibillonario este Calvasagua. Dice, la mitad de todo lo que tengo se lo da a Rabbi Akiva y su hija. Por cierto, no había contado antes un detallito nada más, que cuando estaban en la extrema pobreza y como dije, Eliyahu Naví fue y les pidió paja y después trató de consolarla. Y si él se puso a pensar, dijo, una mujer que creció en un hogar donde tenía tanta abundancia, sirvientes, era multimillonaria, está sufriendo de esa manera. Le prometió a ella, le dijo, cuando tenga dinero, te voy a regalar, así lo llamó Yerushalayim Shel Zahab, una figura de Yerushalayim de puro oro, que es un adorno de Yerushalayim de oro. Yo creo, no estoy seguro, pero que la inspiración tal vez de la famosa canción, el himno a Jerusalén, que es Yerushalayim Shel Zahab,
que tal vez se tomó de este término que está en el Talmud, porque eso lo menciona el Talmud, que le dijo que le iba a regalar, eso está en Nedarim, página 50, que le iba a regalar un adorno de Yerushalayim de oro. Creo que proviene tal vez de esta frase. Y efectivamente, cuando recibió ya esa riqueza, le compró a su esposa un adorno muy, muy caro de la figura de Yerushalayim de oro. Y cuentan que los alumnos hasta causó cierta envidia. Dice, ¿qué van a decir nuestras esposas? Que tú le estás regalando algo tan caro, tan valioso. Ellas no. Dice, cuando sus esposas se sacrifiquen, como lo hizo Rachel, mi esposa, ahí van a merecer eso también. Dios se las va a mandar. Bueno, después de esto, él va a Bnei Brak, como ya dije, Bnei Brak antiguo, no la Bnei Brak moderna de hoy en día en Israel, y ahí en esa ciudad que se llama Bnei Brak, construyó algo muy grande, hizo como una yeshiva, y tuvo miles de alumnos con el dinero que recibió su suegro, lo utilizó para esas obras de bien. Hasta aquí, porque ya se hizo tarde, es una parte, obviamente voy a continuar con la historia de Rabbi Akiva, pero vamos a ver, aunque sea en el tiempo que nos queda, ahorita lo que nos enseña este gran maestro, gran sabio. Dice así, Habib Adam Shenibra Betzelem. Dice, fue querida la persona, es muy querida por Dios, que fue creada Betzelem, Betzelem Elohim, algunas versiones dicen a imagen y a semejanza divina, con esa semejanza de Dios. Eso es un concepto realmente muy profundo, bueno, como todo lo que dice Rabbi Akiva. No quiero ahorita entrar en el tema, nos extendimos en la historia. Hay varias opiniones, cómo se define, qué significa esa semejanza que tenemos a Dios. Obviamente que es el alma, pero cómo se define exactamente. Es todo un tema cabalístico muy profundo. En alguna ocasión podría hablar un poquito más de ello. Pero dice, la persona es muy querida por Dios, que le puso algo de él, como dice, del soplo de Dios, y fue hecho a su imagen y semejanza. Nos asemejamos en la capacidad de crear, en la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de usar nuestro libre albedrío, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo, pero un cariño extra, Dios le demostró que fue creado a su imagen y semejanza. Y dice Shenemar, como está escrito, cuando dice en la Perashat Noach la prohibición de no asesinar, dice Shofech dam adam b'adam damoy shafech, dice lo grave que es asesinar, dice ¿por qué? Porque a semejanza divina Dios creó al ser humano. De ahí viene la gravedad de no llegar a asesinar, es como Dios no lo quiere, como matar la semejanza divina. Observemos que aquí utilizó el término Adam, persona, simple persona. Ahorita sigue diciendo Habibin Israel Shenikru Banim Lamakom. Dice, son queridos Israel que fueron llamados hijos de Dios. Al decir primero Adam y después decir Israel, que dice cuando está hablando al principio, está hablando de todo ser humano, de toda persona. Y prueba de ello que el pasuk que cita está en Bereshit, cuando fue creado el primer hombre, después Noach, y las indicaciones eran la humanidad. Entonces todavía no estaba el pueblo de Israel. Y esta es una enseñanza muy importante que la tenemos que tener muy presente, que la obligación de respetar a todo ser humano como tal, lo dije en otra ocasión, pero esta es la prueba más clara, a todo ser humano como tal, que no importa la raza, no importa el color, no importa su origen, todo ser humano, dice, fue creado a semejanza divina. Y por eso cuando habla de la prohibición del asesinato, dice, porque es como asesinar la semejanza a Dios, es ese Tzelem Elohim que todos tenemos, porque así Dios creó al ser humano, insufló en el espíritu de vida del soplo de Dios de algo de él. Por eso es el respeto al ser humano como tal,
Y eso hay que tenerlo muy claro. Si hoy en día en el mundo se tendría presente que independientemente de las diferencias, a las razas, tenemos que saber que el ser humano es a semejanza divina, el mundo sería diferente, no habría tantas guerras, asesinatos y esos odios raciales. Ahorita vimos en Estados Unidos lo que está pasando por el policía, ¿no? que mató a un negro. Y las reacciones, digo, no se justifica manifestaciones de esa manera con agresión, pero sí reclamar el derecho, que no hay ningún derecho a menospreciar a una persona de otra raza, como el apartheid de Sudáfrica o la máxima expresión de racismo que fue el nazismo, ¿no? Que considerarse raza superior y todos los demás. Ok, hay que entender para qué repite Hipayetera, qué significa un cariño extra. Se le demostró que fue creado a su semejanza. Ya dijo que fue querido por eso. El significado de esto es que no solamente que Dios lo creó a su imagen y semejanza, demostró un cariño extra que le hizo saber que fue creado a su semejanza. Dice, eso se compara. Una persona que tiene un tesoro escondido en el jardín de su casa. Pues es una persona muy dichosa, pero si no está enterado de eso, ahí sí no lo puede disfrutar, es limitado. Está bien, lo tiene, le pertenece, pero tiene que estar enterado. Nosotros sí tendríamos ese tesoro dentro de nosotros, que es la semejanza divina, pero Dios no los hace saber, es un tesoro que queda ahí guardado y no sabemos el potencial que eso representa para nosotros. Ok, por eso dice, un cariño extra, no dadlo, se le hizo saber a él, por eso dice el pasuk, al decir Dios comunicarle eso demuestra más cariño, para que valore ese tesoro que todos tenemos adentro, que es la semejanza divina. Habibin Israel, Shenekru Banim Lamakom, dijimos lo que sigue, fueron queridos Israel, que se lo llamaron hijos de Dios, como está escrito, Banim Atem La Hashem Lokechem. Si Moshe les dice al pueblo de Israel, ustedes son hijos de Dios. Yo creo que es un título tan halagador y eso nos compromete. Es un certificado de príncipes, pero muchos hoy en día, presumen los títulos como en España, en Inglaterra y demás, títulos de realeza, ¿no? Ser príncipes, es decir, pertenezco a la realeza, pero la verdad no siempre eso implica un comportamiento adecuado, pero de todos modos es ser la princesa Diana, hija de tal rey y demás. Pero nosotros tenemos ese título de príncipes, hijos de Dios, de príncipes ni más ni menos que del rey de los reyes, del rey, el creador del mundo. Yo creo que es un título muy halagador, nada más que eso nos compromete. Tenemos que actuar como tales, como príncipes, como hijos del rey y honrar la imagen divina de Dios. Si soy hijo del rey, tengo que comportarme realmente de esa manera. Y aquí tiene otra ventaja, que el hijo que se porte bien o mal sigue siendo hijo. Obviamente nos tenemos que comportar bien, pero este título representa la opinión tal vez de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice en el Talmud, dice, el pueblo de Israel, tanto cuando se comportan correctamente como cuando no, siguen llamándose Banim Lamakom, hijos de Dios. Bueno, hijos rebeldes, que no está correcto. Obviamente tenemos que honrar esa imagen divina, pero igual no se quita lo de hijos. Ok. Dice, entonces primero, como dijimos, somos queridos porque ya fuimos llamados hijos, pero un hibayetera, un cariño extra que Dios nos los hace saber y nos da ese título, nos da el certificado. Termina diciendo, la verdad se hizo tarde y tiene esto muchos mensajes y profundidad, pero como dije, cuando hablamos de Rabbi Akiva es apasionante ver las enseñanzas y la vida de Rabbi Akiva. Entonces, ahora sí que cuesta cuánto detenerme en hablar de él. Bueno, sigue diciendo, Habibin Israel, Shenitan Laen Kelihamda. Dice, fueron queridos Israel, aparte del título de hijos, dice, se les dio
un Keli Hemda, un objeto muy valioso, algo muy codiciado. ¿Qué es? Se refiere justamente a la Torah. Pero Hibayetera, que Dios les dio la Torah, les dio algo tan valioso, pero Hibayetera no da laen, todavía un cariño más grande, Shenitan laen Kelim Hamda, Shebon Ibra Olam, que les dio ese objeto precioso, que es la Torah, pero que tiene tanto valor que el mundo fue creado con inspiración de la Torah. Dice, Dios creó el mundo para que se cumpla la Torah, que dice, todo el sentido de la creación fue eso, como está escrito, dice, les di una enseñanza muy buena, muy valiosa, y no lleguen a despreciar y abandonar eso tan valioso. Dice, porque eso fue el sentido de toda la creación. Entonces dijo aquí tres cosas diferentes. El valor de la persona como tal, el valor del pueblo de Israel que tiene una misión de cumplir la Torah y el valor de la Torah. Dice, nos regaló tres regalos Dios. Dice, una que nos regaló el alma, que estamos hechos a semejanza divina y nos hizo saber, nos dio el título de hijos y nos demostró ese cariño, y por otra parte nos dio ese regalo de la Torah. Nada más para terminar, esta Mishnah aparentemente no es como las demás, que dice una enseñanza de comportamiento. Aquí está hablando hechos. ¿Por qué nos viene a enseñar? Pirkei Avot son valores. La respuesta, en pocas palabras, el hacer conciencia y valorar este regalo tan valioso que Dios nos da, esa es la mejor enseñanza y guía para la vida, para comportarnos acorde a algo, a ser creados a imagen y semejanza divina, a tener ese título de hijos y a tener algo tan preciado como la Torah. Eso es algo más que un mensaje, nos indica cómo comportarnos en nuestras vidas. Muchas gracias. Los espero, por favor, a todos, a las 9. Ahorita a las 9, en 10 minutos, vamos a hacer el evento Sin Pelos en la Lengua. Están todos invitados a participar y esta ocasión ustedes son los protagonistas para que pregunten, y como dijimos, pregunten sin pelos en la lengua, sin ninguna censura, las preguntas más polémicas y las dudas que tengan, que voy a, Dios mediante, tratar de responderlas. Muchas gracias. Piensen ahorita los nombres de los seres queridos que quieren dedicar. רוח השם תלחם בגן פטרו מן המדים קלותם מהשבעה מלך מלכם מלכים רחמים ויחוס שכנו עליהם וילווה עליהם השלום על משכב ימי שלום ככתיב יבוא שלום ינוחו על משכבותם ונכחו הם בכל מיני שכם הם בכלל חמאס יכול לכן יראה אסון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם להבשה בטוב ילינו וזה רמי שוארס que ese estudio sea para elevar sus almas, que Dios tenga con Dios y su descendencia con salud y bendición. Amén. Los espero ahorita a las 9 y el domingo, recuerden que el sábado anoche no hay, el domingo a las 8 en punto. Muchas gracias.